Ministerios Vive Libre, Sé Libre, Vive Libre presenta predicaciones de Iglesia Impacto, iglesia que marca la diferencia, con el pastor Alejandro del Campo. Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Esto es nuestro servicio de celebración y hoy día conmemoramos un día súper especial y grande e importante. Creo que es el día, simbólicamente, el día más importante del año porque celebramos victoria. Tenemos victoria hacia la muerte, victoria hacia la escasez, victoria hacia la enfermedad, hacia todas estas cosas que vinieron un día para dañarnos y hoy día están afectando al planeta, pero la Biblia dice que Jesús venció, ¿ya? Y Él venció con todo. Venció en la cruz, venció en la resurrección. Hoy día celebramos que Jesús está vivo. Así que estamos muy felices, muy contentos. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Les deseamos en nombre de Iglesia Impacto, iglesia que marca la diferencia aquí en Colombia. Un saludo grande también a los pastores Armando y Elizabeth de Iglesia Impacto Chile. Ellos en un par de horas más tendrán el servicio también de Pascua de Resurrección, donde estarán compartiendo con ustedes grandes cosas. Un saludo al equipo allá y a toda la Iglesia Impacto Chile. Los amamos mucho y estamos súper orgullosos de todo lo que Dios está haciendo. Estamos muy felices. Realmente hoy día vamos a estar celebrando todo el día, pero tenemos este servicio especial en línea porque queremos compartir con ustedes la alegría y las buenas noticias de lo que significa que Jesús haya resucitado. Me acompaña siempre conmigo la pastora Ana María, que va a estar en unos momentos después, y junto con Víctor también, porque hoy al final vamos a tener lo que es la comunión, o como también le llamamos la Santa Cena. Vamos a estar celebrando esta resurrección tomando la Santa Cena. Así que si estás tú en tu hogar, quiero invitarte a que seas parte de esto. Es muy sencillo. Toma un poco de jugo si quieres. Algunos toman también vino, porque normalmente es con vino, pan y vino, ¿ya? Pero si no tienes esto o prefieres no hacerlo de pronto por lo que sea, motivos de conciencia, no te gusta, no lo sé, un juguito está bien, puede ser lo que tú quieras, ¿ya? Usa tu fe. Eso me dicen acá en el estudio. Usa tu fe. ¿Ya? Y pues un trocito de pan o galletas también te recomendamos. No tiene que ser algo tan grande porque vamos a estar celebrando de manera simbólica lo que significa la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Así que te animo, tú que estás en tu hogar, a que apartes un poquito, ¿ya? Un juguito que tengas de cualquier, no te preocupes, el sabor. Lo ideal siempre es de uva, pero Dios no se enoja por otros, como otra vez lo decimos, usa tu fe. Y unas galletitas que puedas compartir. Al final lo estaremos haciendo y van a estar acompañando Víctor junto con la pastora aquí en esto. Así que gracias por conectarse, los amamos. Bien, sin más preámbulo vamos a la palabra, porque eso es lo que tenemos también que valorar y atesorar. La palabra nos enseña acerca de este tema tan importante del que voy a tratar el día de hoy y todos vamos a analizar y meditar en él. Así que todos juntos con sus Biblias, levantémoslas y digamos con fe, con convicción y con audacia y vehemencia: esta es mi Biblia, esto es Dios hablándome a mí, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, estaré despierto, pondré atención, aprenderé y creceré en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de este mensaje es El poder de la resurrección. No hay cosa más grande en la vida que el poder de la resurrección. Cuando Jesús vino a este mundo, ustedes deben saber que Él no vino solo para marcar la diferencia, que es nuestro lema como congregación aquí, sino que Él vino para mostrarnos realmente cómo se debe vivir la vida. ¿Me entienden? Jesús dice en la Biblia que fue tentado en todo aquí, ¿ya? Pero sin pecado. Entonces, podemos resistir el pecado. No lo hemos hecho antes, seguramente. Es posible que en el futuro tal vez caigamos, no lo sabemos. Pero Jesús nos dio el ejemplo de cómo la vida se debe vivir frente a tentaciones, escasez, calamidades, enfermedades, problemas en general. Y viviendo la vida como la vivió, nosotros deberíamos comenzar a vivir la vida como Él la vivió. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Que seamos muy parecidos a Jesús, ¿ya? Que si Él sanaba, nosotros también podamos hacerlo. ¿Cómo? Bueno, en la Biblia está toda la información, porque Jesús dijo en Marcos, capítulo 16, que estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, los sanarán, y todo lo demás. Entonces, las señales pueden venir si tú quieres ser como Jesús.
Y Jesús no solo en esta vida nos demostró cómo debe ser, como yo digo siempre, Él fue el ejemplo. Él siempre ha sido el ejemplo, no la excepción. No es que, Él no pecó nunca, entonces nosotros nunca lo vamos a poder hacer. Él sanó, pero nosotros ¿qué vamos a estar haciendo? Es que Él era el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros también somos hijos de Dios. La Escritura nos muestra que Jesús fue el primero, no el único, ¿ya? En un momento sí lo fue. La Biblia dice en Juan 3:16 que Él fue el unigénito, ¿ya? O el único hijo engendrado que Dios tenía. Pero el plan era tener muchos hijos para Dios. Entonces Jesús fue la semilla que se plantó para que después diera un árbol lleno de frutos de puros hijos de Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y las personas que vivieron antes de Jesús o antes de Cristo en el Antiguo Testamento. Nadie era hijo. Pero en Juan 1:12, ya en los Evangelios, a partir de ahí en adelante, el apóstol Juan dice de Jesús que a los que le recibieron, dentro de cada uno, no en nuestros corazones, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos ser hijos si creemos en Él y le recibimos, ¿ya? Creemos en su nombre, creemos en quién es Él. Y conocer a la persona de Jesús es súper interesante porque Él marca la diferencia. Como yo lo he dicho antes, Él marcó la historia. No solo hoy día tenemos un periodo dividido entre años antes de Cristo y años después de Cristo. Ya eso es maravilloso. No existen años antes de Buda y después de Buda u otras personas que influenciaron a la gente. Pero yo digo que el mejor influencer, en palabra técnica moderna, ¿ya? El mejor influencer es Jesús, ¿ya? Jesús nos influencia para bien, para ser como Dios quiere que seamos, para ser como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que si Jesús fue el ejemplo, nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Por eso Él mandó a ser discípulos. ¿Discípulos de quién? De Él. Y los discípulos de sus discípulos, discípulos y discípulos por generaciones y generaciones hasta el día de hoy, hasta que Él venga de nuevo, ¿ya? Así que vamos a hablar un poco del poder de la resurrección. Y primero quiero mostrarles algunas escrituras que tenía en mi corazón. En Isaías 53, en el Antiguo Testamento, yo estoy leyendo de la Reina Valera, revisión 1960, ¿ya? Para los que no conocen de eso, es una versión de la Biblia un poco antigua, pero muy clásica, utilizada por muchas iglesias. Hay también otras versiones que yo les recomiendo, ya la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia en lenguaje actual. Hay un sinfín que explican de pronto la Biblia un poco más clara que otras, ¿ya? Y así podemos ir mejorando nuestra comprensión, guiados por el Espíritu Santo, de la palabra de Dios, ¿ya? Bueno, Isaías 53. Dije todo eso para que encontraran Isaías 53. Es bueno darles tiempo. Amén. Dice el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No voy a leer el resto porque ya creo que algunos lo conocen, pero aquí el profeta Isaías está prediciendo lo que va a suceder con Jesús siglos después. Entonces, él primero en el capítulo, ya aquí no habían capítulos en el Antiguo Testamento, pero esta porción de la Escritura la comienza haciendo dos preguntas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y esa es la clave, porque hablar de que Jesús resucitó para mucha gente no tiene relevancia. No importa. Es un día más, es una fiesta entre comillas, ya, pero no saben qué significa. Pero nosotros hoy día hacemos fiesta, hacemos ruido, cantamos, adoramos, oramos fervientemente. Y no es que no lo hacemos el resto del año, lo hacemos también. Pero hoy conmemoramos esto porque es una fecha que se ha tomado de la historia original para entender que hoy día pasó algo, ¿ya? Normalmente muchas personas tienen una actitud diferente durante este fin de semana. Yo les quiero decir que la actitud siempre tiene que ser la misma todo el año, una actitud de fe, de amor, ¿ya? Tiene que ser una buena actitud todo el año, no solamente en esto. Meditar en Dios no es solamente una vez al año, es todo el año. Pero este año nosotros los hijos de Dios, los creyentes, ya los cristianos, celebramos, a diferencia de otras personas que no saben por qué celebran. Entonces, el punto de la celebración o la razón por qué nosotros estamos celebrando el día de hoy es simplemente porque hemos creído a su anuncio. Si tú crees al anuncio de Dios, vas a celebrar. Porque el anuncio de Dios es muy sencillo. Y lo voy a explicar desde el punto de vista, no solo de la Biblia, ya porque en la Biblia encontramos la voluntad de Dios, sino que lo voy a explicar desde el punto de vista del Creador. El Creador lo ve así, por lo tanto, si Él lo ve así, adivina quién tiene la razón. El Creador, el diseñador de todo lo que existe el día de hoy, de la tierra, de la creación, de nosotros mismos, ¿ya? Nuestro Creador lo ve así.
El hombre falló, y él lo dice en su palabra, falló una vez, pecó, por lo tanto quedó destituido y alejado de la bondad y la gloria de Dios. Por cientos y miles de años el hombre procuró volver, pero comenzó a desviarse. Entonces ya no creía solo en un Dios invisible, ahora estaba creyendo en varios dioses visibles y de diferentes cosas. Y el hombre comenzó a hacer divinidad de todas las cosas en la creación. Y hoy en día también existen estas cosas, porque a veces pensamos que Egipto tenía dioses o que Babilonia tenía dioses y otras naciones tenían dioses con imágenes y todo eso, pero hoy en día también lo existen, ¿ya? Y no me refiero a una religión en particular, estoy hablando de nosotros mismos. A veces nosotros mismos podemos llegar a ser idólatras. El ser humano normalmente desea, fue creado con este deseo de dar devoción, ya este instinto de adorar. Pero como el hombre cuando pecó fue cortado, todo el resto de la humanidad cayó en lo mismo, entonces quedamos en ignorancia acerca de Dios y empezamos a creer que Dios o que había otro Dios o que se podía manifestar de otra forma y ya no como Él realmente quiere que lo veamos y como quiere que creamos en Él. Porque muchos dicen creo en Dios a mi manera, pero ¿cuántos se preguntan y ¿por qué no creo en Dios a la manera de Dios? Eso debería ser más importante que creer en Dios a nuestra manera, porque podríamos estar equivocados. Y es mejor vivir de verdad que de opinión, porque la opinión podría estar equivocada. Volviendo al punto, Dios vio todo esto, el hombre se desvió, empezó a creer en otras cosas. Hoy en día la idolatría es mucho más que poner una imagen o algo así. La idolatría tiene que ver con quién está primero en tu corazón. Tú puedes amar a la gente, pero a veces puedes amarlos más que a Dios. Y es un peligro, no porque esté mal y Dios no quiera que ames a la gente. Dios quiere que ames a todos, pero Él dio este hermoso mandamiento que lo podemos cumplir a cabalidad por medio de Jesús. Cuando nacemos de nuevo, nosotros podemos y tenemos la posibilidad, el poder, ¿ya? Y la autoridad para amar a Dios por sobre toda la gente y a la gente amarla igual que a nosotros. Ese es el orden divino que nos hace bien. Por eso Dios nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amarás al prójimo como a ti mismo. No dice menos que a ti o más que a ti. Entonces la idolatría es cuando tú amas a una persona creada por Dios por sobre Dios. Y esto es muy común, aunque no parezca, es muy común. Hay muchos hijos que aman más a sus padres que a Dios, o hay muchos esposos o esposas que aman más a su cónyuge que a Dios. O incluso a veces hay padres que aman más a sus hijos que a Dios, o más a sus hermanos que a Dios, o más a sus madres que a Dios. Bueno, en fin, ustedes me entienden que cualquier persona que tú pongas sobre Dios se vuelve una especie de idolatría. Y eso es lo que Dios no quiso, pero es lógico que suceda por la ignorancia. El hombre ya no conoce a Dios, está desviado, está distorsionado, es ignorante, ya no tiene los pensamientos de Dios, las emociones de Dios, no habla con Dios, no lo conoce bien. Por lo tanto, es difícil de saber cómo es Dios. Pero llega el momento en donde que después de tantos siglos, hombres que creyeron a Dios, el Dios verdadero, empezaron a hablar de Dios, llegó un momento en donde llegó el mismo Dios. La Biblia dice que Jesús es Dios y que llegó y se hizo carne, es decir, ser humano. Jesús ha existido por siempre, porque Él es Dios. Él, con el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y desde antes de la creación del universo, Dios, Jesús, el Espíritu Santo han existido. Pero Jesús aparece en escena y toma forma corporal para mostrarnos a Dios como otra vez realmente es, como la noción de lo que perdimos. Entonces, Dios envía a Jesús para otra vez darnos a conocer, este soy yo. Y por eso hay escrituras como las que dicen en un momento que Dios aparece frente a Jesús, incluso frente a Moisés y Elías, y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy muy complacido, a Él escuchen. Cuando Dios dice eso, está diciendo, yo quiero que ustedes me conozcan por medio de Él, porque Él es mi imagen clara, perfecta, sin ningún tipo de sombra. Entonces, ¿qué hace Dios? No solo cuando envía a Jesús lo envía para que lo conozcamos, sino para poder pagar el precio de todos los pecados que la humanidad cometió desde el primer pecado de Adán en adelante, los que se cometen el día de hoy y los que se cometerán en el futuro por cada uno de nosotros. La sangre de Jesús y lo que Él hizo en la cruz fue y será siempre suficiente para pagar por todos los pecados de toda la humanidad. Este es el anuncio. El anuncio es que Él vino en la cruz, Dios lo miró y Él lo que vio no fue solo su Hijo sufriendo, porque es lógico que lo vio sufriendo. Lo que vio fue Jesús tomando nuestro lugar y pagando nuestros pecados y deudas con Él.
Y una vez que Jesús paga y muere, la deuda queda completamente saldada. Eso es lo que la humanidad tiene que creer. Y ya no necesitas hacer nada para poder pagar tus pecados pasados, presentes o futuros con Dios, porque ya están pagados en la cruz. El otro punto es que viene la resurrección, y eso es lo que hoy día estamos celebrando. Hoy estamos celebrando que Jesús, cuando resucita, ya no es la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dicen Romanos. Entonces ya se pagaron los pecados. La resurrección significa otra cosa, y de eso vamos a hablar a continuación, ya, y lo voy a decir más al final, porque quiero que se queden con nosotros, ya, no se vayan a desconectar. Voy a poner subtítulos para aquellos que necesitan entender, tal vez hablo muy rápido, no sé. Pero esta es la pregunta que Isaías hace, inspirado por Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Crees tú que Jesús resucitó significa algo en tu vida? ¿Significa lo que creo que significa, o solamente Jesús murió para darnos un ejemplo? La gente a veces incluso repite esta frase, Él murió por nuestros pecados, pero ¿qué significa eso? Es lo que yo estoy diciendo, es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña. Pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso dice en Colosenses, que Él pagó por todos nuestros pecados, y en Primera de Juan dice que Él murió no solo por los pecados de los hijos de Dios, sino por los de todo el mundo. Entonces, la clave es que tú hoy creas en este anuncio. Si tú hoy crees en este anuncio, créeme que si estás infectado del virus que actualmente está afectando al mundo, o cualquier tipo de enfermedad, o incluso estás pasando por un periodo de escasez porque la economía mundialmente está tambaleando, Dios puede ayudarte. Si tú crees, Él va a ayudarte, porque junto con la cruz y la resurrección vienen todos los beneficios de la salvación. No solo ser salvo de perderse una eternidad sin Él, sino que también vienen beneficios como sanidad y provisión y paz. Y Él puede quitar de ti la avaricia, la codicia o los malos deseos, la frustración, la sed de venganza. Todas estas cosas las puede quitar si tú lo invitas hoy y crees a este anuncio. Porque la segunda pregunta que hace Isaías es, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, el brazo de Jehová significa su mano tomándonos y rescatándonos de donde nos hundimos, como cuando Pedro se hundía en las aguas y Jesús lo tomó con su brazo. Eso significa. ¿Sabían que cuando habla de esto está diciendo que la mano de Dios tomó más fuerza en resucitar a Jesús? Cuando Jesús resucitó, Dios con su fuerza lo tomó de entre la muerte y lo sacó con su brazo, literalmente. Es algo que no hemos visto, pero la Escritura dice. Por eso dice, ¿a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si a Jesús se ha manifestado, ya se manifestó, ya lo resucitó. Esa es la buena noticia, ese es el anuncio que tienes que creer. ¿Y por qué? Porque cuando lo resucitó a Él, dice la Biblia, que nos resucitó también a nosotros. Entonces, creer que Jesús murió implica que nosotros nos involucramos y que nosotros también morimos para pagar nuestros pecados. Entonces, Él los pagó, pero al creer nosotros es como que nosotros lo estuviéramos pagando. En Él. Él pagó el precio. Y nosotros, si creemos en esto, es como morir juntamente con Él. De eso se trata. Es así como Dios lo ve. Y Dios ve la resurrección como resucitar juntamente con Él. Si creemos que Él resucitó, juntamente con Él también estamos resucitando. Eso es lo que dice en Romanos 10. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el resultado será que encontrarás salvación. ¿Salvación de qué? De todo. Del infierno, de la falta de paz, libertad de las adicciones, serás salvo de la escasez, de la enfermedad. Incluso cuando pases por problemas, por tribulación, sabrás cómo enfrentar. Porque esa es otra cosa que muchos dicen y otros mienten y otros piensan que porque hablamos de que Dios prospera y sana, nunca hablamos de cosas malas. Hablamos de cosas malas, pero hablamos de las cosas malas como quién puede darle solución. A la escasez, a la enfermedad, a la pobreza, se les puede dar solución. A la perdición eterna de ir al infierno, se le puede dar solución. Todo es creyendo al anuncio y sabiendo que el brazo de Dios se manifestó en Jesús, por lo tanto en nosotros. Es así el mensaje que tenemos que ver. Dios lo ve de esa forma, por lo tanto yo te animo a que tú lo veas de esa forma. Otra escritura que quiero ocupar es en Juan 11:25 y hablar de que Jesús es la resurrección. ¿Ya? Aquí vamos a Juan, capítulo 11, el Nuevo Testamento, el versículo 25. Juan 11:25. Tú puedes buscarlo en tu Biblia, ¿ya? La cita aparece abajo en la pantalla. Dice, le dijo Jesús, está hablando él con Marta, ¿ya? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús
está en un contexto donde su amigo Lázaro, a quien él amaba, junto con Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, que también amaba, dice la Biblia, Jesús los mira, incluso en este contexto Jesús hasta llora. Entonces Jesús es alguien que se compadece de nosotros. No solamente Él murió y bueno, yo soy aquí el mejor y el único. Jesús no actuó de esa forma. Jesús simplemente se hizo ser humano para sentir lo que nosotros sentimos y no solamente, como dice la Biblia, ser tentado en todo pero sin pecado, sino que también compadecerse de nuestras debilidades. Jesús también sintió debilidad. En un momento Él sudaba sangre, lloraba, se preocupaba, se enojaba, hasta se frustraba, sobre todo cuando no había fe, porque esa es la frustración de Dios muchas veces, que no creamos a lo que Él está diciendo. Entonces, Jesús cuando habla con Marta le dice, mira, ella le está hablando y le dice, yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar en el día final, en el día del juicio. Ya habrá un día del juicio. Ahora no es el día del juicio, pero un día lo habrá. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le está diciendo, no se trata de que Él resucite después. Él le está dando el milagro de que su hermano resucite en ese momento. Entonces Jesús nos está demostrando que aún de los muertos se puede resucitar. Para esto necesitas entender que eres hijo de Dios y que puedes llegar a ser lo mismo que Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14 que incluso mayores cosas que Él podríamos hacer porque Él ya ahora está sentado en el trono de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, los hijos de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, podemos hacer lo mismo que Él. Por eso necesitamos estar todo el tiempo fortaleciendo, edificando nuestra fe, orando más, conociendo la palabra, hablando a otros de la bondad de Dios, hablando de este hermoso mensaje. Porque esa es la pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Yo sé que muchos han creído, pero hay muchos que todavía no creen y tenemos que seguir hablando a la gente, dándoles amor, inyectándoles fe, mostrándoles la bondad de Dios para que lleguen al conocimiento pleno de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores del que estamos predicando. ¿Ok? Entonces, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo te quiero decir simbólicamente en este día que si tú has perdido algún tipo de sueño, una meta o crees que nunca va a pasar, a lo mejor, no sé, tu esposo te dejó y estás sola con tus hijos, o a lo mejor fue al revés, tu mujer te abandonó por otro hombre, o a lo mejor no lograste aprobar la carrera que estás estudiando, o a lo mejor tu familia no es la mejor familia y quisieras que fuera una familia de ensueño donde todos se lleven bien. A lo mejor no has encontrado a la persona que se va a casar contigo, o a lo mejor aún no puedes tener hijos, no sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero déjame decirte que hoy Jesús quiere hacer resurrección y resucitar esos sueños en tu vida y hacerlo conforme a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Yo te animo a que hoy día creas en la resurrección de Jesús porque eso te va a traer resurrección en tu vida, sobre todo en tu corazón. Vas a poder pasar de un tiempo o una etapa difícil a una etapa buena, a una etapa de bendición, donde incluso cuando aparezcan problemas, tú vas a poder estar firme y decir, no importa lo que me esté pasando, porque Jesús ya venció este problema. Por más que me esté sucediendo, ya venció. Si pasas por escasez, Él ya venció. Si pasas por el encierro, hoy en día todos, ¿no? Tú puedes decir, Jesús ya venció esta angustia que siento. No tengo por qué estar triste, encerrado. Puedo estar gozoso, disfrutar a mi familia, disfrutar del amor de Dios y decirle, Padre, gracias porque tú me amas. Estoy coronado con tu favor. Creo en ti y tú me has dado este tiempo para que yo pueda disfrutar con los míos y dar lo mejor de mí. Es una buena oportunidad para mostrar en casa cómo tú realmente eres. Porque yo creo que ese es el lugar donde nosotros mostramos o alejamos la apariencia de piedad y nos mostramos tal cual como somos. Así como eres en tu casa en estos días, también debes ser allá afuera. Entonces, si no tienes la conducta correcta, trabaja porque tú puedes ser mejor de lo que eres. Dios te quiere llevar a lugares donde jamás has llegado y a niveles donde jamás has estado. Pero para esto necesitas creer en este mensaje, en este anuncio que es la resurrección y que Jesús es la resurrección y la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esto espiritualmente es así. Hoy necesitan renacer personas espiritualmente, porque Jesús es la resurrección. Si tú crees en Jesús, el día de hoy tomas la decisión de seguir a Jesús, no una religión evangélica, no un grupo de personas, a Jesús. Te harás parte de la familia de Dios y Él comenzará a obrar y a poner en ti el querer como el hacer de puras cosas buenas. Amén. Amén. Otro punto que quiero yo hablar es acerca de que Él fue, como yo dije antes, el primero y no el único. ¿Ya? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Ya? Esto quiere decir que Jesús
fue el primero. Primicia significa lo primero y lo mejor, ¿ya? Entonces, él fue el primer hijo y el mejor hijo. Creo que obviamente es el más obediente de todos los hijos de Dios, porque él nunca ha pecado, nunca pecará, nunca pecó. Y nosotros sí, en cambio, hemos fallado, pero él es la primicia. Él ahora no es el unigénito, como dice en Juan 3:16. Como dice en Hebreos, es el primogénito. Porque el primogénito significa el primer hijo engendrado o el primero engendrado. Ya Jesús no está solo, no es hijo único. Ahora Él tiene hermanos. Todos nosotros los que creemos en Él somos sus hermanos. De hecho, la Biblia lo muestra ya en todo momento. Él llega a decirle a sus discípulos, amigos y también hermanos. Cuando Él está resucitando, le dice a María, a Magdalena, que la ve, le dice, dile a mis hermanos que voy al Padre, pero volveré, que vayan a Galilea y nos reuniremos en el monte. Entonces, Él le dice a ella que les cuente a sus hermanos. Jesús nos ve a nosotros así. En Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, Jesús no es el único Hijo de Dios, es el primero. Y nosotros somos los hermanos menores de Jesús, si lo podemos tomar de esa forma. Es bueno saber que tenemos un hermano mayor que nos da el ejemplo para poder agradar al Padre. Otra escritura está en Hebreos 2, ¿ya? Más adelante, si tú tienes Biblia ahí, ¿cierto? O con tu dispositivo. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, está hablando de cuando Jesús pasó por la crucifixión, por los látigos, por la corona de espinas, por los golpes, por los clavos, por la cruz en general. Pero está diciendo que Él llevaría muchos hijos, no dice que uno o dos o tres o el mismo, no, muchos hijos. Entonces Jesús es nuestra familia. Jesús no solo un amigo, es un hermano, es nuestro hermano. El mejor hermano que tú puedes tener, como dicen Proverbios, que aún a veces hay amigos tan unidos como un hermano. Jesús es ese hermano que nosotros necesitamos. Y yo te animo que hoy tú lo recibas en tu corazón. Otro punto es que con la cruz pagó la resurrección. Yo ya lo hablé antes, pero quiero mostrarlo con la escritura, ¿ya? Porque la cruz es el pago, pero la resurrección es la justificación. Es más diferente. Hay una diferencia entre la cruz y la resurrección. Vamos a Romanos, capítulo 4. Versículo 25. Romanos 4, 25. El último versículo de este capítulo. Dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí habla de las dos cosas. Entregado para nuestras transgresiones quiere decir, como nosotros fallamos, Jesús se entregó por nosotros. Nosotros debíamos morir y pagar por nuestros pecados. Pero Dios no lo quiso así. Dios quiso que otro lo hiciera y ese fue nuestro hermano mayor, Jesús. Él se puso en nuestro lugar, entonces la cruz significa pago, punto, cancelado, no hay más deuda. Pero la resurrección dice significa justificación. En otras palabras, significa que nosotros podemos ser presentados justos delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado, porque ya Jesús resucitó. Pero esto se hace efectivo solamente si creemos en esto, en eso. Si no lo creemos, somos justos que ignoran. Y si lo ignoramos, nos perdemos, porque la Biblia dice en Oseas que por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció. Entonces, el mensaje ya está. El mensaje es que Jesús ya pagó nuestros pecados, no tenemos deudas con Dios, y resucitó, ya nos justificó delante de Dios. Ahora somos hijos, estamos perdonados, Él no está enojado con nosotros, Él tiene buenos planes para nosotros, planes de paz, de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Pero es necesario, para poder vivir esto, experimentarlo y no perdernos, es necesario tomar la decisión de creer en Él. Como dice en Deuteronomio 30, que Él puso delante de su pueblo el cielo y la tierra, ¿ya? El bien y el mal. Escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia, le dice Dios. Dios nos da a nosotros esta opción, pero nos aconseja que pidamos o que deseemos buscar el bien. En este caso el bien es simplemente, sencillo, creer en este anuncio de que Jesús murió y resucitó.
Porque no hay resurrección sin muerte, pero cuando hay muerte y no hay resurrección no vale la pena. El apóstol Pablo dijo que si fuera solamente la crucifixión y Jesús no hubiera resucitado, en vano se predicaría a Jesús. ¿Para qué murió Cristo si no hay resurrección? La resurrección es parte de todo el plan que Dios ve de redención. Cuando Dios ve que tú le aceptas en su corazón, le recibes el perdón de tus pecados, lo recibes a Él como tu Señor y Salvador, Él está diciendo, ya es un justo completo. Por fin, ahora sí, yo puedo tener una relación con Él, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, tener una relación y una buena también comunión. Y bueno, el otro punto, y es el último, es que la resurrección tiene poder. He aquí el mensaje, ¿ya? He aquí el título del mensaje. La resurrección tiene poder. La resurrección no es solo un hecho. La resurrección en sí misma es el poder de Dios. La Biblia dice, y lo voy a leer en Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 al 23. Con mucha atención, por favor, porque esto es muy importante. Dice, hablando el apóstol Pablo y diciendo que él ora por la iglesia, les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, dice, que yo les voy a decir que oro esto por mí, ¿ya? De vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por vosotros, ¿ya? Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí dice la razón de esta oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está orando para que los hijos de Dios, no los perdidos, los hijos de Dios conozcan a Dios. Porque incluso a veces dentro de la iglesia, el mismo cuerpo de Cristo no conoce bien a Dios. Por eso necesitamos esto que se llama el espíritu de sabiduría y de revelación. O en otras palabras, que el Espíritu Santo mismo nos revele la palabra y nos muestre quién es Jesús para nosotros y quiénes somos nosotros en Jesús. De ahí nuestra confesión. Somos lo que dice que somos, tenemos lo que dice que tenemos y podemos hacer lo que dice que podemos hacer. Analízalo, mira lo que dice acá. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, pura luz, eso es lo que quiere, nada de sombra, pura luz, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Él no solamente quiere que sepamos que pagó por nuestros pecados, no quiere que sepamos solamente que Él resucitó, quiere que sepamos todo lo bueno que tenemos en Él. Jesús cuando resucita no solo nos justifica, nos provee para todo lo demás. De ahí es que viene esto de los que creemos en que puede haber sanidad cuando hay enfermedad, que puede haber provisión cuando hay escasez, que puede haber libertad cuando hay esclavitud interna. ¿Ya? Hay muchos que dicen ser libres haciendo lo que quieran, pero no es libertad, es libertinaje. La libertad correcta es cuando tú puedes obedecer a Dios y te agrada y no es difícil hacerlo. Esa es la verdadera libertad. Cuando decimos hay que orar, hay que leer, hay muchos que todavía les cuesta y piensan no es fácil, pero la razón es sencilla. Tal vez no han nacido de nuevo o no tienen este espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso Dios quiere que lo tengamos para que podamos ser como Jesús. El versículo dice 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza? O sea, conocer esto, ¿ya? Y dice, de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí hay cuatro palabras importantes. 2 veces poder, 1 vez operación y su fuerza. O sea, es todo lo que funciona. En el original griego realmente dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder explosivo, ya? Para con nosotros los que creemos, según la operación divina o energía divina de la autoridad de su gobierno, dice, ¿ya? Entonces, entendemos que aquí hay toda una riqueza espiritual que tal vez no es fácil entender en 1 o 2 minutos, pero es que si la estudiamos vamos a entenderla bien. Entonces yo te animo a que siempre estés buscando en la Escritura qué es lo que significa la muerte de Cristo y su resurrección y las riquezas que nos ha dado. Porque en Efesios 1:6 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por último dice el versículo 21, sobre todo principado, 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira lo que hizo el poder ya de la resurrección. Ya, el poder de Dios resucitó a Jesús. De hecho, la Biblia dice que Dios cuando creó la tierra y los planetas y todo el universo, lo hizo con su voz.
pero Él tomó más fuerza porque lo hizo con su brazo en resucitar a Jesús. Resucitar a Jesús fue más, digamos, sacrificado, o Dios ocupó más energía en esto que en crear todo el universo. Es maravilloso saber cuánto Dios nos ama, de que Él se esforzó por resucitarnos juntamente con Jesús. Entonces, este poder resucitó a Jesús, dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo o en este tiempo, sino también en el venidero, o sea, en la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Él, mira, bajo sus pies, y lo dio por cabeza, o sea, Jesús es nuestra cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por último, quiero decirte que el poder de la resurrección no solo está en la cabeza. Cuando la cabeza tiene un pensamiento y quiere hacer algo, necesita el cuerpo para poder ejecutarlo. Por más que la cabeza piense, voy a caminar, voy a correr, voy a ayudar, voy a abrazar, voy a besar, voy a leer, voy a orar, no sé, cualquier cosa que la cabeza piense, el cuerpo tiene que obedecerla. Si yo digo, en mi mente yo pienso, voy a leer la Biblia, el cuerpo tiene que obedecer, por lo tanto, mis pies van a caminar, mis manos van a tomar el libro, mis dedos van a hojear y mis ojos naturales van a leer las letras que están en la Escritura. ¿Entiendes que lo que Jesús piensa es lo que la cabeza tiene que hacer? Y es triste que a veces Jesús está pensando, la cabeza está pensando, y siendo una con el cuerpo no está respondiendo. Iglesia, es tiempo de responder. Es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo de entender que Él no está enojado ni con la iglesia ni con el mundo, y es tiempo de entender que la resurrección significa que Jesús nos justificó, nos hizo justos. Es como que Dios nos está tratando el día de hoy, literalmente, como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el mensaje maravilloso, en donde necesitamos tener la revelación. Por eso hoy yo te animo a que recibas a Jesús en tu vida, a que recibas este mensaje y a que cumplas lo que dice el profeta. Porque en el Evangelio de Mateo, varias veces, cuando citaba la historia del Señor, dice, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, Isaías o Jeremías, qué sé yo. Hoy cumple la palabra tú. Hoy que suceda esto de cumplir la Escritura. Que hoy recibe a Jesús en tu corazón, recibe a Jesús en tu vida, recibe el poder de la resurrección, cree que Él murió y que también resucitó. Y si haces esto, será para que se cumpla la Escritura que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y tú puedas decir, yo creo en este anuncio. Es el mejor anuncio de toda la existencia de la humanidad. Vamos a guiarte en una oración y luego vamos a ir con Santa Cena. Amén. Padre Dios, ora conmigo. Padre Dios, te doy gracias por haber enviado a Jesús. Yo con todo mi corazón, sencillo y humilde, creo que cuando Él murió en la cruz, pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y se llevó toda la depresión, la enfermedad, la escasez, el infierno, la muerte, la tristeza, las adicciones y todo lo malo. Se lo llevó en la cruz. Y también creo que Jesús resucitó de la muerte con tu brazo y con tu poder. Te manifestaste a Él y hoy te manifiestas a mí. Creo que la resurrección es lo mismo que yo sea justo y que justificado estoy delante de ti por medio de Jesús. Te doy gracias porque soy una nueva creación y caminaré contigo para siempre. Me arrepiento de todos mis pecados que ya fueron pagados y recibo tu perdón infinito para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esto con todo tu corazón, eres bienvenido a la familia de la fe. Gracias por hacerlo. Vamos ahora con la Santa Cena. Bien, regresamos para la Santa Cena ahora. Si estás ahí conmigo y estuviste en el principio del servicio, ya sabes, anunciamos también esto por redes sociales y a la Iglesia Impacto Colombia, ya que hoy tomamos la comunión o Santa Cena recordando la muerte y resurrección del Señor. Aquí estoy con Víctor, que nos está acompañando, y finalmente la pastora, que seguramente muchos la estaban extrañando también a ella.
estamos para tomar la hermosa Santa Cena. Así que con nosotros ya tomemos esta Santa Cena. Vamos a recordar primero lo que dice el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos, dice la Biblia que Él tomó el pan y lo partió. Y luego de partirlo, lo entregó a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, que será molido por todos los pecados, por toda la humanidad. Cuando nosotros comemos del pan, simbólicamente hoy, estamos moliendo dentro de nosotros y aceptando el sacrificio de Jesús. Así que demos gracias a Dios y oremos. Padre, te damos gracias por tu cuerpo molido por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Como del pan, creyendo que tú pagaste por mis deudas. Y hoy estoy en paz con Dios, Padre, por medio de tu sacrificio. Amén. Amén. Comamos del pan. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos. Gracias por pagar por nuestros pecados. Gracias porque ya fuimos perdonados. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estoy muy contento. La mejor noticia que he recibido en mi vida es que Jesús resucitó. También dice en la palabra que Él luego tomó el vino y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen este vino que es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Simbólicamente hoy bebemos de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y de toda enfermedad. La tomamos en fe y creemos en Él. Creemos que Él derramó toda su sangre hasta la última gota, de tal forma que hasta agua salió porque ya no podía salir más. Él lo hizo por amor, se sacrificó por nosotros por amor y nos dio un nuevo pacto. Este pacto es el pacto de la gracia de Dios, de su bondad, de su amor, de que Él no está en contra nuestra, sino a nuestro favor. Oremos. Padre, te doy gracias por la sangre de Cristo. La recibo hoy. Creo con todo mi corazón que tu sangre, Señor, me acerca a Dios, me limpia de todo pecado, me limpió hace más de 2000 años. Y hoy soy justo por tu obra, por ti, porque se trata de ti, de tu amor y no de mis faltas. Se trata de tu misericordia y tu gracia y no mis errores. Pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Gracias, Señor. Amén. Bebamos del vino. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre de un nuevo pacto. Un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias por todos aquellos que en sus hogares están tomando esta comunión con nosotros. Están teniendo este tiempo. Porque tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas. Y cuando llamas, si oímos tu voz y abrimos la puerta de nuestro corazón, tú entrarás en nosotros y cenarás con nosotros y nosotros contigo. Hoy cenamos simbólicamente sabiendo que no solo tenemos una relación nueva con el Padre a través tuyo, sino que también, Señor, tenemos comunión cada día contigo y con la hermosa familia de la fe. Te damos la gloria por tu sangre y tu cuerpo. Y gracias, te damos la gloria por la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastora. Gracias, Víctor. Y gracias a todos los que hoy día han estado con nosotros. Ha sido maravilloso. Es un día para celebrar. Sé que muchos hacen silencio hoy en día. Ya
pero nosotros somos creyentes y nos alegramos. Los creyentes estamos llenos de gozo porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que hoy día celebra, recuerda con la gente, conmemora con tu familia que Jesús resucitó y está vivo. Ya si quieres ver las películas cristianas o películas bíblicas, hazlo, pero enfoca tu mente y tu corazón en Dios, ¿ya? Gracias por haber participado de este servicio especial de resurrección. Los amamos mucho, que tengan una linda semana y recuerden que a partir de hoy, independiente de la cuarentena, del toque de queda y de lo que está sucediendo con el virus que actualmente está atacando a todo el mundo, nosotros somos libres, ¿ya? Y hay resurrección. Hoy habrán muchas, de hoy en adelante habrán muchas sanidades, prodigios y maravillas y milagros en todos aquellos que han creído. Amén. En todo el planeta. ¿Lo creen? Yo también lo creo con todo mi corazón. Amén. Amén. Los amamos y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Suscríbanse para no perder ningún video. Compartan con sus familiares y amigos. Dios los bendiga.